Hola a todos. Mi nombre es Eduardo Méndez, economista con maestría en finanzas por la Universidad Complutense de Madrid y certificado como asesor financiero. Durante los últimos 15 años, he trabajado como consultor para diversas instituciones financieras y actualmente dirijo el Departamento de Educación Financiera en el Instituto de Economía Aplicada. Es un placer estar hoy con ustedes para hablar de un tema que nos afecta a todos, independientemente de nuestra situación financiera. ¿Alguna vez has notado que el dinero que guardaste hace un año ya no compra lo mismo que antes? ¿Te has preguntado por qué aquellos 1.000 euros que tenías en tu cuenta de ahorros ahora parecen valer menos cuando vas al supermercado? Imagina que tienes una caja fuerte en casa. Guardas 10.000 euros y cierras con llave. Un año después abres la caja y cuentas el dinero. Siguen siendo exactamente 10.000 euros, ¿verdad? Sin embargo, cuando vas a comprar con ese dinero, descubres que puedes adquirir menos cosas que hace un año. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible perder dinero sin haberlo gastado? Esta es la realidad silenciosa a la que todos nos enfrentamos. Y hoy vamos a descubrir por qué ocurre y, lo más importante, qué podemos hacer para protegernos. El fenómeno del que hablamos tiene un nombre: inflación. Pero más allá de esta palabra que escuchamos frecuentemente en los noticieros, la inflación representa un problema real que afecta a nuestras finanzas personales de manera constante y muchas veces imperceptible. Pensemos en esto. Según datos del Banco Central Europeo, en los últimos 20 años, el euro ha perdido aproximadamente un 40% de su poder adquisitivo. Esto significa que lo que comprabas con 100 euros en el año 2003, hoy te costaría unos 140 euros. Y esto ha ocurrido de manera gradual, sin que muchos lo perciban conscientemente. La inflación no es solo un concepto económico abstracto, es una realidad que erosiona nuestros ahorros día tras día. Para entender bien este fenómeno y aprender a protegernos, vamos a dividir nuestra explicación en 3 puntos fundamentales. Primero, comprenderemos exactamente qué es la inflación y por qué ocurre. Segundo, analizaremos el impacto real que tiene en nuestras finanzas personales. Y tercero, exploraremos estrategias concretas para proteger nuestro patrimonio de este silencioso ladrón. Comencemos con nuestro primer punto. ¿Qué es exactamente la inflación y por qué ocurre? La inflación, en términos simples, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Cuando hay inflación, cada unidad de moneda, euro, dólar, etc., compra menos bienes y servicios que antes. Es como si nuestro dinero se encogiera sin que lo notemos. ¿Pero qué causa este fenómeno? Existen varias razones por las que se produce la inflación y es importante entenderlas para comprender mejor su impacto en nuestra vida diaria. Veamos las principales causas de la inflación con ejemplos prácticos. La primera causa es lo que los economistas llaman inflación por demanda. Imagina una panadería en tu barrio que vende 100 barras de pan cada día. Un día, por alguna razón, 200 personas quieren comprar pan, pero la panadería sigue produciendo solo 100 barras. ¿Qué sucederá? El panadero, viendo que hay más compradores que pan, probablemente subirá el precio. Este es un ejemplo simplificado de la inflación por exceso de demanda. Cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. La segunda causa es la inflación por costos. Continuando con nuestro ejemplo de la panadería, imaginemos ahora que el precio de la harina o la electricidad aumenta significativamente. El panadero, para mantener su negocio rentable, se verá obligado a subir el precio del pan. Esto es inflación causada por el aumento en los costos de producción. La tercera causa está relacionada con la política monetaria. Cuando los bancos centrales imprimen más dinero y lo introducen en la economía, como ocurrió masivamente durante la crisis del COVID-19, pero la producción de bienes y servicios no aumenta al mismo ritmo, cada unidad de moneda vale menos. Es como si repartiéramos el mismo pastel en más porciones. Cada porción será más pequeña. Un ejemplo histórico interesante es lo que ocurrió en España después de la conquista de América. La llegada masiva de oro y plata a España en los siglos XVI y XVII generó una de las primeras grandes inflaciones documentadas. Con tanto metal precioso circulando,
pero sin un aumento proporcional en la producción de bienes, los precios se dispararon, generando lo que se conoce como la revolución de los precios. En nuestra vida cotidiana, la inflación se manifiesta de formas sutiles. El café que tomamos cada mañana cuesta 20 céntimos más que hace un año, el alquiler de nuestra vivienda aumenta anualmente, y el presupuesto para la compra semanal ya no nos alcanza para lo mismo que antes. Ahora, me gustaría que reflexiones sobre tu propia experiencia. ¿Has notado cambios en los precios de los productos que consumes habitualmente? ¿Recuerdas cuánto costaba tu café favorito hace 3 años? ¿Y el precio del transporte público? ¿Te has encontrado alguna vez pensando, antes con este dinero compraba más cosas? Esta sensación no es una simple percepción, es la inflación manifestándose en tu día a día. ¿De qué manera específica has visto que la inflación afecta a tu poder adquisitivo? Tómate un momento para pensarlo. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, el impacto real de la inflación en nuestras finanzas personales. Más allá de la molestia de ver cómo los precios suben, la inflación tiene consecuencias profundas en nuestra salud financiera, especialmente cuando se trata de nuestros ahorros y planes a largo plazo. La inflación actúa como un impuesto invisible sobre nuestro dinero, reduciendo constantemente su valor real. Lo más preocupante es que afecta especialmente a quienes mantienen sus ahorros en efectivo o en cuentas bancarias con bajos intereses, que suelen ser las personas más conservadoras financieramente o con menos conocimientos sobre inversiones. Veamos con números concretos el efecto devastador que puede tener la inflación en nuestros ahorros. Supongamos que tienes 10,000 euros guardados en una cuenta bancaria que no genera intereses o que paga un interés muy bajo, por ejemplo, del 0,1% anual. Si la inflación promedio es del 3% anual, una cifra bastante común en economías estables, después de un año, aunque nominalmente sigas teniendo 10,010 euros en tu cuenta, los 10,000 originales más 10 euros de interés, el poder adquisitivo real de ese dinero sería equivalente a unos 9,710 euros. Has perdido 290 euros en poder de compra sin haber gastado un céntimo. Ahora, extendamos este ejemplo a un periodo más largo. Después de 10 años con la misma tasa de inflación y el mismo interés, tus 10,000 euros iniciales se habrían convertido nominalmente en aproximadamente 10,100 euros, pero su poder adquisitivo real sería equivalente a unos 7,300 euros. Has perdido casi el 27% de tu capacidad de compra. Este impacto es particularmente relevante cuando pensamos en objetivos financieros a largo plazo, como la jubilación. Imaginemos a María, que tiene 40 años y ha ahorrado 50,000 euros para su jubilación, que planea para dentro de 25 años. Si mantiene ese dinero en instrumentos que no superan la inflación, cuando llegue a los 65 años, el poder adquisitivo de ese dinero podría haberse reducido a la mitad o menos. La inflación también afecta de manera diferente, según el tipo de bienes o servicios. Por ejemplo, históricamente, los costos educativos y sanitarios suelen aumentar a un ritmo mayor que la inflación general. Esto significa que si estás ahorrando para la educación universitaria de tus hijos, necesitarás considerar una tasa de inflación específica más alta para ese objetivo. Otro aspecto importante es cómo la inflación distorsiona nuestra percepción del valor del dinero en el tiempo. Un salario que parecía excelente hace 20 años puede resultar insuficiente hoy, no solo por los cambios en el estilo de vida, sino principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Te invito a reflexionar. ¿Has calculado alguna vez cuánto poder adquisitivo han perdido tus ahorros debido a la inflación? Si tienes un plan de ahorro a largo plazo, como para la educación de tus hijos o tu jubilación, ¿has considerado el efecto de la inflación en estos cálculos? ¿Cuánto deberías estar ahorrando realmente para mantener tu nivel de vida actual cuando te jubiles? ¿Es este tu caso? ¿O tal vez estás confiando en que tu dinero mantendrá su valor sin tomar medidas activas? Estas preguntas son fundamentales para cualquier planificación financiera responsable. Llegamos a nuestro tercer y último punto, quizás el más importante. ¿Cómo podemos proteger nuestro patrimonio de la inflación? Hasta ahora hemos visto qué es la inflación y cómo erosiona silenciosamente nuestros ahorros. Ahora,
Vamos a explorar estrategias concretas para combatir este fenómeno y asegurarnos de que nuestro dinero, en lugar de perder valor, lo mantenga o incluso lo aumente con el paso del tiempo. Es importante destacar que no existe una solución única o mágica contra la inflación. La estrategia adecuada dependerá de varios factores, como tu edad, tu situación financiera actual, tus objetivos a futuro y tu tolerancia al riesgo. Sin embargo, hay principios generales que todos podemos aplicar. Veamos algunas estrategias efectivas para proteger nuestro dinero de la inflación. 1. Inversiones que superen la inflación. La regla básica es simple. Tu dinero debe generar un rendimiento superior a la tasa de inflación. Algunas opciones incluyen mercado de valores. Históricamente, las acciones han ofrecido rendimientos que superan la inflación a largo plazo. Por ejemplo, el índice S&P 500 ha generado un rendimiento promedio anual de aproximadamente 10% durante los últimos 90 años, muy por encima de la inflación promedio. Bienes raíces. La propiedad inmobiliaria suele aumentar su valor al menos al ritmo de la inflación, además de generar ingresos si se alquila. Juan, un conocido mío, compró un apartamento en Madrid en 2005 por 180.000 euros. Hoy, ese mismo apartamento está valorado en unos 280.000 euros, superando ampliamente la inflación acumulada en ese período. Bonos indexados a la inflación. Estos instrumentos financieros están diseñados específicamente para proteger contra la inflación, ya que su rendimiento se ajusta según la tasa de inflación oficial. 2. Diversificación. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Distribuir tus inversiones entre diferentes clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc., y diferentes sectores económicos reduce el riesgo y aumenta la posibilidad de obtener rendimientos superiores a la inflación. Ana, una clienta de 45 años, tenía todos sus ahorros, 100.000 euros, en una cuenta de ahorro que generaba un 0,5% anual. Tras una asesoría, redistribuyó su dinero, 50.000 euros en un fondo indexado diversificado, 30.000 euros en bonos corporativos, 15.000 euros en un fondo inmobiliario y mantuvo 5.000 euros como fondo de emergencia en su cuenta de ahorro. 3 años después, su patrimonio había crecido a 115.000 euros, superando ampliamente la inflación del período. 3. Inversión en ti mismo. Mejorar tus habilidades y conocimientos puede ser una de las mejores protecciones contra la inflación. Un salario más alto o la capacidad de generar ingresos adicionales suele compensar el aumento del costo de vida. Carlos, un ingeniero, invirtió 3.000 euros en un curso especializado de programación. 6 meses después, cambió de trabajo y aumentó su salario anual en 8.000 euros. Esta es una tasa de retorno excepcional que ninguna inversión financiera podría igualar. 4. Revisión periódica de gastos fijos. Muchas veces permitimos que nuestros gastos aumenten automáticamente sin cuestionarlos. Renegociar contratos de servicios, telefonía, seguros, etc., regularmente puede ayudar a contrarrestar el efecto de la inflación en tu presupuesto diario. 5. Deuda buena a tasas fijas. Aunque parezca contradictorio, tener deuda a largo plazo con tasas de interés fijas puede ser beneficioso en tiempos de inflación. Por ejemplo, una hipoteca a 30 años con una tasa fija del 2% se vuelve más barata, en términos reales, con el paso del tiempo, ya que pagas con dinero que vale menos. Pedro compró una casa en 2010 con una hipoteca a 25 años y tipo fijo del 3,5%. Su cuota mensual era de 900 euros, lo que representaba el 35% de su salario entonces. Hoy, esa misma cuota representa solo el 25% de su salario actual, en parte porque su salario ha aumentado con la inflación, mientras que su pago hipotecario permanece constante. 6. Activos tangibles. En periodos de alta inflación, ciertos bienes tangibles como metales preciosos, arte o incluso ciertos bienes pueden mantener mejor su valor que el dinero en efectivo. Es importante mencionar que cualquier estrategia de inversión conlleva riesgos y que el horizonte temporal es crucial. Generalmente, cuanto más largo sea tu horizonte de inversión,
más riesgo puedes asumir buscando mayores rendimientos, ya que tendrás tiempo para recuperarte de posibles caídas en el mercado. Te invito a pensar, ¿qué estás haciendo actualmente para proteger tu dinero de la inflación? ¿Tienes una estrategia clara o simplemente mantienes tus ahorros en una cuenta bancaria esperando que mantengan su valor? ¿Cuál de las estrategias mencionadas podría adaptarse mejor a tu situación personal y objetivos financieros? ¿Te has educado lo suficiente sobre inversiones para tomar decisiones informadas? Recuerda que no actuar también es una decisión, y en el caso de la inflación, suele ser una decisión costosa. Resumamos lo que hemos aprendido hoy. 1. La inflación es un fenómeno económico real que erosiona el valor de nuestro dinero con el tiempo, incluso sin que lo gastemos. Es causada principalmente por el aumento de la demanda, el incremento en los costos de producción y las políticas monetarias expansivas. 2. El impacto de la inflación en nuestras finanzas personales es significativo y acumulativo. Un 3% de inflación anual puede reducir el poder adquisitivo de nuestros ahorros en casi un 30% en solo 10 años, afectando especialmente a quienes mantienen su dinero en efectivo o en cuentas de bajo rendimiento. 3. Existen estrategias efectivas para proteger nuestro patrimonio de la inflación, como invertir en activos que históricamente han superado la inflación, acciones, bienes raíces, diversificar nuestras inversiones, mejorar nuestras habilidades profesionales, revisar periódicamente nuestros gastos fijos y, en ciertos casos, utilizar deuda buena a tasas fijas. Lo más importante es entender que la inflación no es algo abstracto que solo afecta a la economía nacional. Es una realidad que impacta directamente en nuestras finanzas personales día tras día. No podemos controlar la inflación, pero sí podemos tomar medidas para proteger nuestro patrimonio de sus efectos. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar 2 pasos concretos. Primero, si has encontrado valor en esta información, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana publicamos contenido similar, diseñado para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras y construir un futuro económico más sólido. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción que aparece abajo. Segundo, me encantaría conocer tu opinión sobre este tema. ¿Hay algún aspecto específico sobre la inflación o la protección de tus ahorros que te gustaría que tratáramos con más profundidad? ¿O quizás tienes alguna estrategia personal que has utilizado con éxito para combatir la inflación? Déjanos tus comentarios abajo y prometo leerlos todos y responder a tantos como sea posible. Recuerda, el conocimiento financiero es poder, y con las estrategias adecuadas puedes asegurarte de que tu dinero trabaje para ti y no al revés. Muchas gracias por tu atención. Soy Eduardo Méndez y nos vemos en el próximo video.